participación es una herramienta de transformación social. Esto significa que participamos para algo. Siempre es importante entender cuál es el objetivo de la participación y trabajar en la planificación de este objetivo para lograr ese cambio. Lo primero que tenemos que entender es que participamos en un contexto. La participación no ocurre en un ambiente neutral, digamos. Entonces sí es importante entender cuál es ese contexto en el que están participando los niños y las niñas y también los adolescentes. Este contexto, si hacemos así como un diagnóstico social rápido, da importancia a la palabra de adultos, pero no a la de los niños y niñas. Entonces, estos niños que van a participar ya empiezan en una situación de desventaja. Esa sería como una de las intersecciones importantes que sería para tomar en cuenta. Pero hay otras, ¿verdad? Está el género, por ejemplo. No hacemos el mismo caso ni damos la misma importancia a la palabra de las niñas. Si tenemos en cuenta que en Guatemala también están los pueblos, sabemos que hay un ambiente importante de racismo y no participan de la misma manera ni se les toma en cuenta muchas veces. ¿Qué pasa con la población LGTBI? Igual, es otra intersección de desigualdad. Entonces, con las capacidades, ¿verdad? El capacitismo. ¿A una persona ciega se le dan las mismas oportunidades de participar? Seguramente no. Entonces, es importante analizar cuál es el contexto en el que participan niños, niñas y adolescentes para poder planificar bien cómo vamos a hacer para todas esas desigualdades que existen, poder minimizarlas al menos y que puedan estar participando en un ambiente más equitativo, porque no olvidemos que la idea de la participación es llegar a una igualdad de oportunidades. Sería bueno hablar con ellos y ellas sobre sus propios fines, ¿verdad? Porque tenemos la tendencia de elegir como cuáles son las cosas que queremos cambiar, pero sería importante si vamos a iniciar un proceso participativo con adolescentes y también con los niños, hablar con ellos sobre qué quieren de ese proceso, cuáles son sus expectativas. No solamente animarlos como a nuestras actividades a que participen en lo que queremos, sino indagar sobre sus intereses y sobre sus necesidades para poder construir un proceso significativo para ellos y ellas. Es importante que tengamos en cuenta que para participar hay como tres áreas que deberíamos trabajar. Una es el saber, otra es el querer y otra es el poder. En el saber lo podemos entender como los conocimientos, ¿verdad? Pero no conocimientos ligados a un tema, pero también conocimiento de la propia estructura en la que vamos a estar participando. Por ejemplo, si yo los voy a invitar a una organización, deberé de explicar qué es esa organización, cuáles son sus objetivos, cómo trabaja, cuál es el ámbito en el que ellos pueden estar trabajando y cuáles son los límites, ¿verdad? Eso es muy importante. Siempre definir cuáles son los límites de la participación para no generar falsas expectativas. Si va a ser un proceso únicamente informativo, eso hay que comunicarlo. Si va a ser un proceso en el que van a tener capacidad de hablar, si va a ser un proceso en el que van a tener capacidad de decidir. Son diferentes niveles que tenemos que tener en cuenta y siempre hay que comunicarlos. La otra sería querer, hemos dicho saber, querer siempre tiene que ser una participación voluntaria. No podemos obligar a nadie a participar. Es un derecho, pero no es una obligación. Entonces, sí podemos trabajar como los intereses, que es de lo que hablábamos antes, saber qué les motiva y de ahí poder abrir procesos. Y la otra es el poder. Cuando hablamos de poder, no hablamos de un poder de dominación, es un poder que lo podríamos hablar como capacidad. Entonces, si yo tengo poder en mí, digamos, tengo como la capacidad de desarrollar habilidades para ser mejor persona tal vez, pero para hablar mejor en público, para saber negociar mejor, para poder comunicarme con otras personas. Estaría la capacidad de poder en la que yo me estoy organizando con otras personas para tener más capacidad de decisión y de incidencia, y estaría el poder para,
que sería este poder en el que estamos trabajando por la transformación. Nunca es un poder de dominación o de intentar mantener como la sumisión a alguien. Siempre es un poder entendido como capacidad y capacidad de mejora para la transformación. La primera cosa que les pediríamos a las instituciones sería que crean en este tipo de procesos y que los pongan en práctica. A veces lo que tenemos son como algunos prejuicios bastante arraigados, por lo que decíamos antes, de que somos sociedades bastante adultocéntricas y creemos que los niños no nos van a contar nada nuevo. A veces iniciar con procesos en los que yo tomo en cuenta la opinión de los niños, dejo que se expresen, que propongan, solamente con ese tipo de iniciativas a veces las autoridades cambian de opinión, porque si ven que los niños y niñas cuando tienen una formación, han trabajado el tema y ya tienen como o sea, un trabajo previo, ¿verdad? No solamente que elijo a uno y le pregunto sobre qué piensa de un tema complejo, ¿verdad? Ya en un proceso de formación previo, las autoridades muchas veces de manera positiva se sorprenden sobre la capacidad de los niños y niñas para proponer mejoras sobre sus propias ciudades, sobre sus propias comunidades. Entonces sí es importante pedirles a las autoridades que crean en estos procesos y que los empiecen a aplicar para que no quede en una cuestión de fe, sino en una cuestión de experiencia práctica que sí es positiva. Entonces sí es interesante que las autoridades tengan en cuenta este tipo de procesos participativos con niños, niñas y adolescentes.